Shalom, shalom, vamos a comenzar con la clase de hoy. Obviamente, comenzamos el ciclo anual de lectura de la Torá Estudio, Parashat Bereshit, sección Bereshit, que va en el Torah Temet de la página 1 hasta la página 11. Es esta la sección más enigmática, más profunda y más amplia de la Torá, abarca 1500 años de historia. Pero como sabemos, la Torá no es un libro de historia. Cada vez que narra un hecho histórico es por los mensajes intrínsecos que tiene dentro del marco de el pacto divino con el ser humano, o sea, el sistema espiritual y el pacto legal que Dios hace con el ser humano. Es por eso que vamos a recorrerla para allá, pero con una consigna. La consigna va a ser demostrar y revelar los 13 principios de monoteísmo dentro de las secciones de la Torá. La Torá, en la primera parte de la Parashá, capítulo 1 y 2, nos cuenta sobre la creación, como Dios es creador del tiempo y el espacio en primer lugar, tiempo y espacio en el versículo Bereshit, Génesis, o en el principio de la creación. Al crear Dios el cielo y la tierra, nos está indicando la creación del tiempo-espacio como dimensiones. O sea, no el planeta Tierra y no el universo, sino la dimensión tiempo-espacio. Es decir, el esquema básico con las cuales se inyecta dentro de ese esquema está, dentro de ese marco de dimensiones del tiempo-espacio, está el universo. En el principio, Dios creó el tiempo. Ahí arrancó el principio. Los cielos y la tierra, cielo se refiere a las dimensiones espirituales y tierra se refiere al universo, no al planeta, sino al universo, o sea, a lo físico. Vemos de aquí el primero de los principios, que es el Eterno como creador y conductor del mundo. En los días de la creación, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día, Dios crea, ¿sí?, la tierra, el agua, los vegetales, los animales, las aves, los peces y el ser humano. Vemos una singularidad, que la creación está formada de pares duales. Pares duales quiere decir que tenemos día y noche, sol y luna, tierra y agua, tierra y cielo, macho y hembra. Son pares, son parejas, pero son duales, complementarios. ¿Y por qué Dios creó esto así? Justamente para mostrarnos su singularidad. Nada de lo creado puede ser igualitario o igual a Él. Que Él tiene todas las perfecciones y es el ser más perfecto de todos. Todo lo creado tiene alguna imperfección. Si soy sol, no soy luna. Si soy emisor, no soy receptor. Si soy macho, no soy hembra. Si soy sol, no, si soy cielo, no soy tierra. Siempre va a haber, la creación siempre va a tener una carencia, a diferencia del creador que no tiene carencia. Esto corresponde al segundo de los principios. En todo el relato de la creación vemos a Dios en diferentes roles, ¿sí? Creador y conductor, juzga, ordena al ser humano preceptos, lo juzga de acuerdo a eso cuando los viola, lo sanciona al primer hombre y a la primera mujer, luego los perdona pero les da sanciones y tareas. Así también en el resto de la sección hasta el final, también juzga a Caín porque asesinó a su hermano Abel, después le da un camino de teshuvá, de arrepentimiento, que incluye ser errante, pero también la reconstrucción de una ciudad y la concepción de un hijo a cambio de lo que asesinó. Eso es el camino de la teshuvá y la enmienda. Vemos que Dios adopta diferentes roles, es decir, que no se lo puede configurar a Dios de un solo modo. Este es el principio número tercero del monoteísmo. Me refiero a los fundamentos de la fe de Maimónides, 10 y 11. Sigue la Parashá contándonos en el capítulo 3, 4 y 5 sobre el asesinato de Caín a Abel, cómo lo sancionó Dios, etcétera, y como Caín luego se regeneró y hizo teshuvá, se arrepintió a través de ser errante, construir una ciudad, tener un hijo llamado Hanoch, etcétera. Y como la descendencia de Caín, al fin y al cabo, tuvieron hijos y nietos y bisnietos, que están descritos en el capítulo 4 de Génesis, que fueron los civilizadores del mundo. 3 elementos civilizadores en el mundo. La Torá nos cuenta sobre 3 personajes, que Lemech, que era generación de Caín, ancestro, descendencia, perdón, tomó 2 mujeres, una se llamaba Adá y otra Chilá, en el capítulo 4, versículo 20.
y Adá tuvo un hijo que se llama Yabal, que era el primer ganadero de la historia, que habitaba en las tiendas y ganado. Y sabemos que el ganado, las tiendas y el ganado, el pasar de ser nómade a ser ganadero, fue una transformación en la civilización humana absolutamente. Luego también fue el primero que hizo esa transformación, de transformar al ser humano nómade en asentado en ciudades y ganadero. El hermano de este se llama Yuval y fue el pionero en tocar arpa y flauta, o sea, el predecesor y el pionero en las artes, ¿sí? Las artes, la música, como exponente de todas las artes, gráficas, corporales, etcétera. También es un elemento y una dimensión civilizatoria del ser humano que ayuda al desarrollo. Y Tzilá, la otra esposa, tuvo a Tubal-Caín, que fue aquel pionero que forjó, afilador de toda herramienta forjadora de cobre y de hierro. Significa el industrial, el metal mecánico, es decir, la agricultura y ganadería por un lado, la mecánica y la industria por otro lado, y la cultura por otro lado, en los tres cimientos por los cuales la sociedad de ese entonces empezó a desarrollar. Y culmina la Torá diciendo justamente el principio de que la gente con todo ese potencial increíble, las bendiciones de Dios, se abusó, se desbordó de esa bendición y llegó a corrupción, llegó a calamidades, llegó a todo tipo de desbordes. Dios decide destruir la tierra y los seres vivientes a través de un diluvio. Pero había un hombre que es llamado Noé, que era agradable frente a Dios, y Dios, lo vamos a ver en la segunda, este es el final de la primera sección de Bereshit, pero más adelante nos cuenta que Dios creó una segunda civilización humana, la primera civilización humana desde Adán hasta Noé, 10 generaciones se corrompieron absolutamente, y Dios borró esa civilización, y la segunda civilización humana, que es a partir de Noah en adelante. Por eso todos los seres humanos son llamados hijos de Noah, porque era el remanente, él, su esposa, sus hijos, sus nueras y todos los animales que tenían en el arca. Postdiluvianamente construyeron la civilización humana que llega hasta hoy en día. Y justamente a partir de Noah surgió, como se dice, un mundo nuevo con nuevas reglas. El pacto del arco iris, los 7 principios noágidas que nos abarcan hasta el día de hoy, atemporales, y fue como un mundo nuevo. Y justamente los principios de fe número 12 y 13 que hablan de la época del Mashiach y la resurrección de los difuntos, que es la época donde las personas van a recibir su recompensa final, y es como dice el versículo también en Jeremías, una Torá nueva, o sea, un pacto, no que la Torá va a quedar abolida, Dios libre, eso es imposible, sino que va a tener otro sentido y otro significado mucho más profundo, mucho más amplio. Lo que es la Torá, dado que todo el mundo se va a encaminar detrás de la Torá, tanto en leyes noágidas, tanto en leyes judías. Por lo tanto va a tener un impulso nuevo. Es comparable ese elemento del principio de fe número 12 y 13 sobre la época del Mashiach y la resurrección de los difuntos a la época nueva que va a venir con nosotros en la época del Mashiach, y también la segunda civilización humana que se cimentó a partir de Noah y de su simiente. Para finalizar, cada parashá, cada sección de la Torá siempre viene acompañada de una sección de los profetas que conceptualmente tiene el mismo contenido que la parashá. Es por eso que eso se llama Haftará. Haftará es una porción del profeta que acompaña las lecturas semanales de la Torá y se escoge, ya está prefijado, ¿no?, secciones en los profetas que sean similares al contenido de la parashá. Por eso esta semana corresponde al profeta Isaías 42, que comienza diciendo: así dice Dios, quien crea los cielos y los establece, quien extiende la tierra con todo cuanto crece en ella, quien da un alma a la gente que sobre ella vive y un espíritu a los seres vivientes que caminan sobre ella. Yo soy Hashem, te llamé en rectitud, no en vano. Por eso no temas, pues yo estoy contigo. Tomé tu mano, te protegí y te señalé para llevar al pueblo hacia el pacto, para hacer luz para las naciones, para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su reclusión, a los moradores de la oscuridad de la prisión. Yo soy Hashem,
Ese es mi nombre. Mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a los ídolos. Contundente el profeta, remarcando la creación del mundo y la misión singular del pueblo de Israel para ser luz para todas las naciones. Luz para todas las naciones quiere decir que a través de las enseñanzas del aspecto universal de la Torá, eso es la luz de la Torá, abre los ojos ciegos de las personas que están desorientadas, saquen al prisionero de su reclusión, es decir, la gente que va por senderos erráticos de idolatría, de paganismo, de corrupción, a los moradores de la oscuridad de la prisión, o sea, el pueblo de Israel como luz para las naciones.